Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Los avistamientos de entidades u objetos voladores no identificados con alas, pues siempre han acompañado a nuestra civilización desde que el hombre es hombre, ante nuestro asombro que nunca hemos sabido ponerle un nombre, una denominación, porque pues el tema del fenómeno ovni pues siempre ha sido bastante controvertido al respecto de que nunca hemos sabido pues cómo reaccionar ante algo que se nos escapa directamente a nivel científico y sobre todo a nivel psicológico. El colmo de estos avistamientos de seres o de objetos con alas es cuando directamente se muestran poseedores estos objetos de artefactos con capacidad de directamente levantar otros entes a su vez del suelo, algo que solamente pues puede identificarse a día de hoy con lo que serían las abducciones, ¿no? Teniendo en cuenta lo que aparece en la casuística ufológica internacional. Lo que estoy intentando decir es que quizá en la antigüedad pues se veían cosas en el cielo que se identificaban con ángeles, a lo mejor, o con directamente con entidades divinas, y lo que estábamos viendo directamente eran avistamientos ovnis como los que se registran a día de hoy en muchísimas ciudades del mundo. Y cuando se estaban hablando de artefactos pegados a ellos, ¿no? Pues directamente se estaban hablando de esos haces de luz que aparecen muchísimas veces relacionados con el tema de las abducciones. Cuando se hablan de las alas, pues era la única denominación posible que se encontraba en el pasado al respecto de que esos objetos pues podían volar, ¿no? Todo esto es así, pero es que hoy tenemos un caso muy curioso porque tenemos un testimonio de un telespectador que vivió todo esto cuando era un niño ya bastante mayorcito, de 5 años de edad, y de hecho observa un objeto que efectivamente sí que tenía alas, en una descripción pues que pues prácticamente parece de un objeto ciberpunk o ciberpunk, como lo queráis llamar directamente, ¿no? Bien, cabe destacar que ya desde la trágica historia de Ícaro en la antigua Grecia, en la isla de Creta, pues aparece ya todo esto, pues prácticamente con descripciones que serían pues iguales a las de los robots, ¿no? O bueno, pues ese ser que tiene alas directamente, ¿no? En su aventura con respecto al tema del Minotauro, ¿no? Y tenemos también antecedentes en el fenómeno ovni en el año 1936, en el año 1948 y en el año 1950. Pero es que hoy tenemos un detalle interesantísimo al respecto de que el testigo sigue siendo un niño que lo vive en primera persona. Hoy lo vamos a vivir vosotros y yo como os lo voy a contar. Y claro, sus recuerdos pues pueden ser tomados en serio o no, pero es que, ojo, porque la memoria de un crío pues comienza a desarrollarse perfectamente a la edad de los 3 años, y el testigo de este suceso tiene 2 años más, y su capacidad de retención es muchísimo mayor con esa edad. Con 5 añitos, pues los niños reconocen figuras geométricas, ambientes, objetos que están en el cielo y en la superficie, y claro, estamos hablando de que la capacidad de retención de ese niño, de los niños con esa edad, es altísima. Y claro, pues esto es algo muy interesante que pocas veces se ha visto en el tema de la ufología. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos a ir directamente al email, a la comunicación que ha tenido a bien tener este señor conmigo, ¿no? Es un hombre argentino. Voy a mantener su nombre en el anonimato porque es lo que suelo hacer y bueno, pues es lo suyo, ¿no? Y me dice:
¿Qué tal, Vicente? Mi nombre es... no lo voy a decir, ¿no? Y la razón por la que te escribo es para contarte algo que me ocurrió cuando era pequeñito y es algo para lo que a día de hoy no le encuentro explicación. Corría el año 1984 y en mi casa había pasado algo muy importante. Yo tenía 5 añitos y, aunque era pequeñito, pues recuerdo que me embargaba una fuerte curiosidad al respecto de un hecho que había ocurrido 2 semanas atrás en mi casa, cuando mi padre, pues efectivamente había avistado un ovni desde el balcón del piso donde vivíamos. Lo que le ocurrió, pues es que él nos contaba que era muy impactante. Nos dijo que serían, pues más o menos las 11 de la noche de aquel verano y, bueno, pues él salió a aquel balcón simplemente para relajarse después de un día, de una jornada laboral bastante intensa, y recuerdo que era una noche despejada y, bueno, pues desde aquel piso 15, pues mi padre nos contó que pudo ver un disco metalizado de color plateado gravitando en el cielo y realizando maniobras para luego alejarse a una velocidad increíble. Mi madre también fue testigo del fenómeno, ya que acudió enseguida a los gritos de él para que fuese a verlo, y la verdad es que el ambiente en mi casa durante esas 2 semanas pues fue bastante curioso, porque estuvimos hablando de todo ello pues bastante, y yo me acuerdo de todo eso, ¿no? Bien, durante esas 2 semanas mi padre no hacía otra cosa más que hablar y hablar, y yo con 5 años pues claro, no hacía otra cosa nada más que pensar en cómo me hubiera gustado verlo a mí también. Entonces, desde esa tarde me quedaba parado en el balcón mirando hacia el cielo hasta la hora en la que llegaba mi papá del trabajo. Recuerdo que él me había prestado sus largavistas, sus prismáticos, para que en caso de que apareciera algo, pues no me perdiese nada. Y así transcurrieron los días y días y días y días hasta que ocurrió algo increíble. Serían las 8:30 de la tarde y el cielo estaba completamente despejado. Y entonces, mira, Vicente, a la lejanía, pues comencé a ver como una estrella del tamaño de un lucero que se movía, y se movía al principio en línea recta. Yo me encontraba allí con mi hermana, ya que mi madre había salido a hacer unas compras, y comencé a gritar: ¡Mirta! ¡Mirta! ¡Un ovni! ¡Un ovni! Y mi hermana, claro, llegó corriendo y se puso a mirarlo conmigo, a mirarlo. Ella por ese entonces tenía 18 años y, mira, era emocionantísimo verlo con ella. Y no había hecho nada más que empezar a aquello, porque de repente el objeto abandonó su curso para comenzar increíblemente a acercarse a nosotros. Se empezó a acercar donde estábamos nosotros, a nuestro piso, y se situó a unos 500 metros de donde estábamos. Y entonces ahí lo pudimos ver perfectamente, Vicente, perfectamente en detalle. Se ubicó en el cielo, ahí parado, y se veía perfectamente. Era un cuerpo absolutamente espectacular y luminoso. Y lo más raro es que agitaba unas alas que tendrían 4 metros cada una de punta a punta. No me lo podía creer. Se mantuvo en un solo lugar durante un rato. Yo estaba allí viéndolo. Mi hermana también. Estuvimos allí mirándolo. Y finalmente, al final, se alejó y se confundió con las estrellas y desapareció en la noche. Mira, yo no soy una persona religiosa, por eso nunca lo he relacionado con la figura de un ángel, tampoco cuando era un niño, ¿no?
pero hoy tengo 40 años y toda mi vida pues he estado eh, tratando de encontrar una explicación a aquello, y a veces lo hablo con mi hermana, ¿no? Y claro, siempre pienso que qué suerte haber estado con ella, ¿no? Porque ¿quién va a creer a un niño de 5 años? Bueno, Vicente, eso es todo por ahora. Tal vez con tu experiencia puedas iluminarme un poco el camino en este caso, ¿no? Y desde aquí te mando un abrazo y, bueno, pues me dice, por favor, no cambies nunca. Yo, nada, pues agradecerle muchísimo a este telespectador y a todos vosotros que estáis ahí, ¿no? Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, con respecto a este testimonio, existe el problema de siempre. Niños, siempre el problema de no ser tenidos en cuenta por ser cosas de niños, y no voy a decir nada con respecto a cierto bar de cierta localidad del este de España, y no puedo decir mucho más. Y por supuesto, ovnis, siempre el problema de una parte de la sociedad que la rechaza, ¿no? Lo rechaza el tema de los ovnis, directamente por el mero hecho de ser ovnis. Pero claro, cuando tenemos el caso de una mezcla entre ambos factores, pues claro, todo se dificulta y se complica aún más, ¿no? Y claro, podríamos decir incluso que el niño pues podría venir incluso condicionado por lo que le pasó a su padre o que dijo el padre que había visto, ¿no? Pero claro, lo vivió su padre y también el chaval lo vivió con su hermana, y es algo que jamás se le olvidó, y esto es algo que es muy interesante porque aparece siempre en el fenómeno de los objetos voladores no identificados, que si hay algo que realmente si realmente te impacta, jamás se te olvida, y es algo muy común ante los testigos, ¿no? Y bueno, lo cierto es que en este canal, curiosamente, ya hemos visto que lo que sería el seguimiento a familias enteras dentro del fenómeno, pues no es una casualidad y se da, de hecho, con frecuencia. Y aquí, curiosamente, tenemos una asombrosa muestra del fenómeno desde otra perspectiva, la cual no se expone muchas veces. De hecho, se expone en los mejores casos. Por ejemplo, Voronezh, o por ejemplo, el caso de los 62 niños de África que observaron algo relacionado con humo, aquel objeto que llegó incluso a tomar tierra, ¿no? En este caso, aquí tenemos una muestra del fenómeno desde una visión además magnífica, y además con un objeto con alas, casi más parecido a las descripciones de la señora Agnes Wittsland, ¿no? Quien aseguró haber visto una plataforma flotante con 8 hombres en la provincia, en Estados Unidos en 1910, una plataforma flotante con 8 hombres que miraban al frente, de pie, sobrevolando su vivienda durante 5 minutos y flotando a una altura perfecta para que ella lo pudiese ver, ¿no? Esto estamos hablando de que hay que seguir investigándolo, ¿no? Pero desde luego, en mi opinión, a mí me sigue pareciendo fascinante dentro del fenómeno que el fenómeno siga amoldándose posiblemente a lo que el ser humano tiene en su mente al respecto de lo que podría ser un ovni. Es decir, un fenómeno que se presenta y aparece con la forma de lo que el testigo tiene que va a ser
un fenómeno ovni, en este caso pues un cacharro que vuela, es decir, con alas, eso sí, muy luminoso. Y número 2, persiguiendo personas de las mismas familias, ¿no? De la misma familia, ¿no? Al respecto de un posible seguimiento en donde el ADN sería lo más importante de esa familia. Pero claro, siempre una última pregunta. ¿Por qué esa familia y no las demás? Porque a mí no me han llevado, que yo sepa. Y a esta gente pues sí que se les estaría presentando esta visión en 2 fascículos, primero al padre y luego a los hijos. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.